Listo. Comenzamos entonces. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con, con sanidad interior, ¿cierto? La número 2. Habíamos visto anteriormente eh, sobre las 3 dimensiones del ser y cómo el Señor nos había creado. Estamos ya en el cuarto semestre y es la área de experiencia cristiana. Y este tema lo vamos a denominar, ¿cierto? El Evangelio integral. ¿Y de qué se trata? Es justamente el que nosotros podamos ver, ¿cierto? Todo lo que es vivir en el espíritu. Entonces vamos a hacer un breve repaso. ¿Recuerdan 1 de Tesalonicenses 5 del 22 al 23? Que aquí a propósito lo puse mal. Nos habla, ¿cierto? Que dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Jesucristo. Nosotros en primera instancia, cuando vimos Sanidad Interior 1, nos habíamos dado cuenta que en el alma, que está toda esta zona que estoy indicando acá con el cursor, ¿cierto? Nosotros vivíamos, tenemos la mente, tenemos voluntad y tenemos emociones. Cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando, ¿cierto? Y con un espíritu muerto, a propósito que el espíritu, ¿cierto? Nuestro por el pecado de Adán está muerto. Anteriormente en Adán era vivo, ¿verdad? Por lo tanto, le daba vida también a nuestra alma y la conexión de todo esto se va dando mirando su pantalla de frente, ¿cierto? De derechas a izquierdas, es decir, el espíritu daba vida al alma y el alma al cuerpo. Ese es el diseño original. Pero producto del pecado, ¿cierto? El espíritu muere, porque estamos hablando de una muerte espiritual, ¿verdad? Y el alma queda a cargo del cuerpo. Entonces, el alma, ¿cómo se alimenta? A través de toda la información externa que recibe, ya no se alimenta del espíritu, que es una relación, ¿cierto?, con el Padre, sino que se comienza a alimentar de lo externo. Entonces, a través del trabajo, de la gente, ¿cierto?, de la información que recibe externa en relación a quién es. Entonces, si a mí me dicen que yo soy tonta, por ejemplo, en el alma yo voy a asumir que lo soy. Entonces ya no hay una certeza o una seguridad o la aceptación o eh, la identidad total que tengo en Dios, ¿cierto? En el Padre, a través del Espíritu, sino que la tomo, ¿cierto? De lo que la gente pueda decir que yo soy. Entonces experimento inseguridad, experimento inferioridad, inadecuación, culpa, ¿cierto? La culpa puede ser real o ficticia, imaginaria, o puedo tener preocupaciones, dudas y temores. Eso se radica en el alma, en todo lo que son los sentimientos, ¿verdad? Y generan, ¿cierto? Gran frustración y gran hostilidad. En la mente, a nivel de mi mente, es decir, ya no solo de las emociones, sino que en mi mente comienzo a fantasear, a tener paranoias, a tener pensamientos obsesivos y psicosis. Y eso va a generar, ¿cierto? A nivel de mis emociones, depresión y ansiedad. Entonces, si nos damos cuenta, esto es generalmente cómo vive la gente actualmente, especialmente cuando no tienen a Cristo en su vida. ¿Y por qué digo especialmente? Porque nosotros como cristianos podemos estar viviendo en estas condiciones porque cobra más sentido lo que viene de afuera que lo que viene de Dios, de parte del Padre. ¿Sí? Y por supuesto nuestro cuerpo va a comenzar a experimentar, ¿cierto? Toda esta información externa que recibe la va a somatizar, es lo que conocemos, ¿cierto? Como las enfermedades psicosomáticas, es decir, son enfermedades que se producen en la mente, ¿cierto? En la psiquis. Dolores de cabeza, migrañas, ahí yo me anoto, ¿cierto? De vez en cuando las experimento, se supone que las mías son posicionales, pero ahí están. El estómago, ¿cierto? Con crisis nerviosas, gastritis, úlceras pépticas, ¿verdad? No hablamos de todas las úlceras, hablamos de la urticaria, erupciones de piel, alergias, asmas, artritis, colon hepático, dice, palpitaciones, enfermedades respiratorias,
compulsión de comer, fatiga, insomnio, hipertensión, etcétera. Eso es lo que comenzamos a experimentar, ¿cierto? Cuando el espíritu está muerto. Entonces nosotros necesitábamos, ¿cierto? Vimos en Sanidad Interior 1, necesitábamos tener salvación, una certeza de seguridad, certeza en quien creemos, aceptación y dedicación total. Comentarios hasta aquí. Eso, ¿cierto? Es lo que nosotros habíamos visto que experimenta la gente, que experimentamos nosotros antes de conocer al Señor. El detalle está en que nosotros el día de hoy, ¿cierto? No lo estemos experimentando. Buena noticia hay. ¿Y cómo sigue esta noticia? Cualquier cosa que no lleguen a entender en el momento, ¿cierto? Por favor, me interrumpen. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Cómo Dios nos diseñó? Con espíritu, ¿cierto? Donde tenemos intuición, donde tenemos comunión y conciencia. ¿Qué significa la intuición? La intuición nos permite percibir la vida espiritual en unidad con Dios, ¿cierto? Teniendo armonía, teniendo comunión. Y la comunión nos mantiene, ¿cierto?, en contacto directo con Él. Y al tener contacto directo con Él, también tenemos contacto directo con nuestros pares. Y lo otro, cierto, es que como creyentes conocemos las revelaciones de Dios y toda la actividad del Espíritu Santo. Eso es como creyentes, pero el no creyente o el que tiene un espíritu, cierto, muerto, no solo tiene una revelación de parte de Dios, sino además conoce toda la parte, la vida espiritual. Nosotros estamos más inclinados, ¿cierto?, a conocer la vida espiritual eh, demoníaca, ¿verdad?, a ser conscientes de eso, pero en este caso, ¿cierto?, estamos recibiendo una revelación diaria acerca de quién es Dios y de toda la actividad del Espíritu Santo, de su palabra, ¿cierto?, entendiendo que su palabra es real y que sus promesas son vida para nosotros, vida y paz, dice, ¿cierto?, el Señor. Y en el alma tenemos, en cambio, ¿cierto?, un conocimiento de Dios desde el intelecto. Vuelvo y digo, como no cristianos, ¿cierto? Nosotros podemos tener un conocimiento de Dios desde el intelecto, podemos conocerlo, podemos saber, ¿cierto? Eh, Cómo fue crucificado, podemos saber toda la teología. De hecho, hay grandes teólogos que no son precisamente cristianos. ¿Listo? Entonces, en cambio, el espíritu del hombre, ¿cierto? Como el Señor nos creó, porque existe en estas tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu del hombre, que no es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, el espíritu del hombre muere y cobra vida cuando Cristo viene a su vida. Entonces, tiene comunión con el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo le enseña. ¿Cómo sabemos que Dios nos creó, cierto, con espíritu? Dice Zacarías 12:1, Jehová extiende los cielos y funda la tierra. Dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y hay, ¿cierto?, montones de versos más que nos enseñan acerca de la diferencia entre el espíritu del hombre, ¿cierto?, y el Espíritu Santo. Entonces, si entendemos que en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser, es decir, un alma viviente. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de aliento de vida, es decir, el chay en plural, ¿cierto? Estamos hablando de vida espiritual y psicológica. ¿Ok? Así es como Dios nos creó.
Pero Dios, nuevamente, ¿cierto? Luego Job nos habla en Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y cuando estamos hablando, ¿cierto? Del soplo, estamos hablando de un soplo vital, ¿cierto? Que es su espíritu, el cual recibe el regenerado, es decir, nosotros. La iglesia ha recibido, ¿cierto?, el privilegio de ser templo del Espíritu Santo, de recibir al Espíritu Santo, de cobrar vida nuevamente, ¿cierto?, en nuestro espíritu y que el Espíritu Santo muere en nosotros. Entonces, esta obra regeneradora en el hombre, ¿cierto?, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se desarrolla en nosotros? ¿Y por qué somos tan insistentes, ¿cierto?, en que tengan una vida devocional? Es decir, que hablen con Dios, que hablen en intimidad con Él, que aparten tiempos para hablarles desde, ¿cierto?, lo que están experimentando, lo que están sintiendo, lo que están viviendo, cómo están percibiendo el día a día, pero además de eso, que puedan mirar en su palabra lo que Dios dice acerca de cada uno de nosotros. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjense, entonces está dando, ¿cierto?, tres características acerca de la palabra de Dios: que es viva, que es eficaz y que es más cortante, dice, que una espada de dos filos. ¿Por qué es tan importante, cierto, entender eso? Porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando parte el alma, ¿cierto?, corta la primera, ¿cierto?, la primera unión que había entre el alma, el espíritu y el cuerpo incluso. Porque dice que va a romper las coyunturas y los tuétanos y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué va a traer a nuestra vida? La ley del Señor. Sí, en pocas palabras, esta palabra viva, ¿cierto?, va a restaurar nuestra alma. Cuando el Señor dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cierto? Nos quiere decir que estando el Espíritu Santo en nosotros, porque va a morar de día y de noche, ¿cierto?, se va a producir esta obra regeneradora. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Decidir si realmente queremos, ¿cierto?, vivir esta obra en Él. Si realmente queremos que Él comience a obrar en nuestra vida y comience a cambiar en nuestra alma. Templo del Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Recuerdan que el templo estaba hecho de tres secciones más significativas. Esto lo vieron en el primer semestre. No sé qué tan profundo fueron en eso, pero el atrio significa, ¿cierto?, el sector más externo, ¿cierto?, del templo. Y esta es zona más extensa, ¿cierto?, y más externa del templo, es el atrio. ¿Y qué significa? Que es el más accesible, el más visible a todo el pueblo, porque tiene que ver, ¿cierto?, con toda la gente, y es donde se ofrecía una adoración externa. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un minuto porque no, en realidad no es que quiero volver a bueno, ahí. Entonces, lo segundo, ¿cierto?, es el lugar santo. Entonces tenemos el atrio, luego tenemos el lugar santo y más interiormente tenemos el lugar santísimo. En el lugar santo, solo los sacerdotes ofrecían, ¿cierto?, sacrificios, formas, ¿cierto?, de agradar a Dios. Ahora, si entendemos, ¿cierto?, que todos estamos llamados a ser sacerdotes
Cristo, que todos estamos llamados a ofrecer sacrificio, también podríamos, ¿cierto?, llenarnos de un sinfín de actividades. En este caso, ¿cierto?, ellos ofrecían sangre, aceite, incienso y pan, ¿verdad? Quiero que tengan claro esto porque después lo vamos a llevar a lo personal. Y en tercer lugar, ¿cierto?, está el lugar santísimo, que es aquel lugar que estaba separado por el velo. Y solo el sacerdote entraba una vez al año, ¿cierto? Y moraba la gloria infinita de Dios. ¿Ok? Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta esto en nosotros? ¿Sí? Si el atrio, ¿verdad?, es el cuerpo, se manifestaría, ¿cierto?, obedeciendo nosotros los mandamientos, ¿cierto? O en una adoración pública, a la vista de todo el mundo. Nos podemos quedar con eso, ¿cierto? Yo puedo ser públicamente, ¿verdad?, un adorador, puedo ser, y no estoy hablando de la música y de la canción, ¿no? Estoy hablando de tener una vida, ¿cierto?, que al público le muestre que tengo una comunión con Dios, pero solo a la vista de los demás. O puedo, ¿cierto?, manejarme en el alma, en mi lugar santo, ¿verdad?, con muchas actividades que toquen los sentidos, pero que no van a transformar mi carácter. Es decir, asisto a todas las reuniones, ¿cierto? Tengo una lectura de la Biblia diaria, pero no tengo una real conexión con la palabra, con esta palabra viva. Por lo tanto, no va a traer arrepentimiento, sino que voy a vivir en un constante remordimiento, entendiendo, ¿cierto?, los dos términos. Entonces, ¿qué voy a tener en mi alma? Una emotividad a nivel mental también, ¿sí? Entonces, cada vez que estoy, ¿cierto?, en una reunión con el Señor, ¿cierto?, con los cristianos, con la iglesia, entonces me voy a sentir muy emotivo, muy especial, pero salgo de ahí y vuelvo a ser la misma persona. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor dice que somos templo del Espíritu Santo, nosotros tendríamos la obligación, ¿verdad? O el compromiso con Dios de ir más profundo, es decir, no quedarnos solamente en la adoración externa, no quedarnos solo en actividades que toquen nuestros sentidos. El otro día veía un comentario, ¿cierto?, que decían, bueno, no se necesita, ¿cierto?, que uno traiga un cantante de no sé dónde, un cantante de no sé qué por el tema de la alabanza, o no se necesita, ¿cierto?, solo se necesita un corazón dispuesto. Eh, Esto a título, ¿cierto?, de estos movimientos, de estos avivamientos que están en ciertas iglesias, ¿verdad?, los avivamientos que el Señor está trayendo en este tiempo. El desafío entonces es traspasar esta emotividad en el alma y que nos pudiésemos ir, ¿cierto?, al lugar santísimo. Entonces, cuando entramos al lugar santísimo, como este velo ya está partido, nosotros podemos entrar y nos vamos a encontrar con la misma presencia del Señor. Pero necesitamos ser conscientes. La sanidad interior radica exclusivamente en eso, en que nosotros podamos ser conscientes que el Espíritu Santo, que Dios mismo mora en nosotros y que Él, ¿cierto?, ha dado vida a nuestro espíritu, por lo tanto ha traído sanidad al alma. La ha desconectado, dice que la partió, ¿sí? Entonces está trayendo sanidad al alma, por lo tanto hay sanidad también en mi cuerpo. El Espíritu Santo es el mismo hablando a nuestro espíritu. El Espíritu Santo conmoviendo lo más interno de nuestro ser. Eso es lo que necesitamos buscar y necesitamos anhelarlo, ¿sí? Que Él conmueva nuestro espíritu, que Él conmueva nuestro interior, que Él transforme nuestra vida, ¿cierto? Y por lo tanto seamos renovados. El domingo estábamos en el tiempo de la adoración y yo venía recordando hace varias semanas una escena de niña, y era que yo iba a una capilla
bueno, yo vengo de una familia cristiana evangélica, ¿no? Pero en mi colegio enseñaban religión y era un sacerdote. Eh, en ese tiempo no habían colegios que fueran evangélicos, ¿no? O que enseñaran, bueno, el asunto es que el sacerdote iba, me acuerdo mucho de él, pero entonces nosotros íbamos a su capilla y yo iba a la iglesia evangélica, pero a veces iba a la capilla. Y corría, y yo siempre corría hacia al Cristo que estaba crucificado. Y desde muy chica yo pensaba en dónde yo había visto eso, porque lo había, seguramente había alguien, no sé. Entonces entraba y le besaba los pies y le besaba las rodillas, que tenía varios escalones, entonces uno podía llegar hasta las rodillas, a partir de yo era chiquita. Entonces, en la alabanza, el Señor me decía que Él besaba nuestras heridas y que Él sanaba nuestras heridas, que Él era capaz de transformarnos y de conmovernos, solo necesitábamos, ¿cierto?, quererlo, decidirlo. Dice Romanos 8:16, ¿cierto? El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese convencimiento, esa certeza de ser hijos, solo la trae el Señor. Esa certeza de que ya cuando niños la mamá, por lo menos en mi caso, era cierto que mi mamá era la que me daba besos en mis heridas y hacía o tenía una canción así como sana, sana, colita de rana y no sé qué, y me daba un beso en la herida. El Señor nos dice, ¿cierto? Soy yo el que beso la herida, soy yo el que sana, soy yo el que restaura, yo soy el que transformo, yo soy, ¿cierto? El que quiero conmover tu interior de tal forma de ser que seas transformado. Y eso nos corresponde a nosotros, eso es parte nuestra. La pregunta aquí va a lo siguiente, ¿nosotros realmente estamos permitiéndole eso al Espíritu Santo? ¿Nosotros estamos permitiendo que Él haga esa obra en nuestra vida? ¿O simplemente hemos nacido de nuevo? Si el Espíritu Santo es el que nos regenera, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener una certeza en nuestra vida en relación a Cristo. Antes les voy a preguntar, ¿cierto? ¿Qué opinan de lo visto anteriormente? Buenas noches, Silvia, bienvenida. Ángela ya la había saludado. Buenas noches, disculpen la tardanza. No se preocupe. Comentarios. ¿Qué piensan hasta el momento? Si no, seguimos, no se preocupen. Tere, yo creo que al recibir el Espíritu Santo nos da esa seguridad, esa tranquilidad, que por lo menos ahora entendiendo lo que representa el alma y cómo se desconectó del Espíritu, es la que también nos genera esa serie de inquietudes, como lo mencionaba, como lo vi en la presentación, hablaba de depresiones, hablaba de ansiedad. Pero cierto es que como todavía estamos en el mundo, se inquieta. El alma te genera esas inquietudes. Lo bueno es que también tienes al Espíritu Santo que también te da la paz y la tranquilidad. Y en lo particular me pasa, ¿qué pasa? Las mujeres como son tantas hormonas y tantas cosas, hay Además, etapas que inevitablemente no está pasando nada psicológicamente, no tienes ningún conflicto, pero de repente algún bajón hormonal o subidón hormonal pues te genera un tema y que bueno, ay, estoy triste o estoy deprimida, no tengo ningún motivo. Lo bueno es que al conocer el Espíritu Santo y dejarlo que él trabaje en ti, él también actúa y te da esa seguridad, porque seguimos siendo parte espiritual, espíritu, parte alma, parte cuerpo. Lo bueno es que al conocer el Espíritu Santo y cómo actúa, ya tú eres consciente y al tener la palabra de Dios nos rectifica y nos asegura que a pesar de lo que tu alma te puede estar insinuando o lo que puedes estar pensando, creyendo, no funciona de esa forma. Y eso te da una seguridad impresionante. El sentimiento lo ves ahí, pero al final estás seguro de que no es la forma en la que Dios está actuando y a la final es el Señor, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo nos da esa seguridad, esa calma
que nos permite como que entender que todo está bien a pesar de las emociones que puedes estar sintiendo en el momento. Me da una mejor visión de mis emociones y aprender a identificarlas, pero también me da la seguridad de que el Espíritu Santo pues me trae y me habla en estos momentos. Muy bien, Inka, gracias. Me gustó eso de decirle a nuestra alma. Sí, 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 que se eso pone es. terca a veces. Ajá, claro que sí. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, yo creo que uno de los tantos milagros que el Señor ha hecho en mí es eso, ¿no? Yo sufría ansiedades cuando empecé con Tere, pero eran, ¿te acuerdas mi Tere que yo te llamaba de Sí, la universidad y me voy a sí. morir y me estoy quedando sin aire? O sea, era una cosa loca. Y yo sí digo que eso estoy a punto de ser medicada y todo, pero no, el Espíritu Santo definitivamente que cuando lo recibí y más cuando me bauticé, yo siento que ya todo eso de mí se fue. Claro, hay momentos en los que siento que me voy a descontrolar otra vez, pero ahí es cuando doblo rodilla, cuando oro y definitivamente que sí, el Espíritu Santo ha trabajado en eso fuertemente en mí, así que eso ha sido uno de los santos milagros que ha hecho el Señor. Así que sí, ahí es cuando sí te das cuenta de que estás siendo, de que has sido tomada por el Espíritu. Así que definitivamente es medicina. Muy bien, así es. Sí, definitivamente es medicina. ¿Alguien más? Listo. Esto tenía, vamos a seguir partiendo entonces. Y esto tiene que ver, perdón, está saliendo ahí. Esto tiene que ver, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos regenera, que nosotros necesitamos estar en Cristo, ¿ya? Que nosotros necesitamos permanecer en Cristo, que nosotros, ¿cierto? Necesitamos tener a Cristo, ¿cierto? En nosotros, que es imperativo, ¿cierto? Que Cristo entre en la vida, ¿cierto? Diaria de cada persona y en nosotros. Entonces, 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros somos vivificados. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿por qué siempre el alma, ¿cierto? Entonces tiene esta tendencia eh, a irse, ¿cierto? Por este otro lado del conflicto, del que me siento, del que pienso, del que creo, ¿verdad? Y es justamente porque en esa muerte que tenía estaba conectada, ¿cierto? Un espíritu muerto. Sin embargo, necesitamos decirle a nuestra alma que hemos sido vivificados, que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, ¿verdad? Y por lo tanto, rigen otros parámetros ahora para nuestra vida. Me llama la atención que en los salmos, incluso el mismo salmista dice, alma mía, reconoce que Jehová reina. Alma mía, ¿cierto? Busca a tu creador. Alma mía, ¿cierto? Depende de tu creador. Eso definitivamente nos hace saber, ¿cierto? Que nosotros tenemos que educar nuestra mente, tenemos que enfocarnos, ¿cierto? En nuestra mente, tenemos que educar nuestra voluntad y sujetarla a la voluntad de Dios. Creo que en eso tiene que ver, ¿cierto? Esto del libre albedrío, definitivamente. El Señor nos dio plena libertad. Él no va a tomar, ¿cierto? Y va a decir, bueno, yo ahora vivo aquí, moro aquí, yo hago lo que quiero. No. ¿Sí? Eso es cuando uno recibe, ¿cierto? Gente en la casa y uno le dice, no, esta es tu casa y mira, y te muestro todo y tú, por favor, dispón de todo. Eso es, ¿cierto? Lo que el Señor tiene que hacer y viene a hacer a nuestra vida, a disponer absolutamente de todo. En Efesios, que tiene 6 capítulos, que a propósito la estaba estudiando con el grupo de Changuinola, hace 40 referencias a estar en Cristo, a tener a Cristo en nosotros, y 10 nos enseña que nosotros estamos en Cristo. Entonces,
Por eso les digo, ¿verdad? Y les reitero que es imperativo que nosotros podamos comprender, ¿cierto? Que definitivamente el Espíritu Santo nos regenera. Que estamos en Cristo, dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La nueva vida entonces exige un nuevo nacimiento. Y si la nueva vida exige un nuevo nacimiento, entonces Juan 3:3 dice que la nueva vida, ¿cierto?, inicia con una nueva identidad. ¿Qué dice Juan 3:3? ¿Por qué es necesario, cierto, este nuevo nacimiento? Dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para nosotros, cierto, el nacer de nuevo, el tener una nueva identidad significa conocer, cierto, y explorar definitivamente desde Él el reino de Dios, desde el mismo Señor. Ser cristiano no solo es recibir algo, sino es llegar a ser alguien. Y lo que eres, cierto, va a determinar lo que hace. Eso van a ser nuestras próximas clases. ¿Sí? Nuestras próximas clases consisten justamente en esto, en poder descubrir y determinar, ¿cierto?, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros entendemos. Vamos, por favor, a Efesios, capítulo 3. Y vamos a ver, ¿cierto?, en esta lectura algo que nos comparte el mismo Pablo acerca de el ministerio que le fue entregado hacia los gentiles. Pero hay algo que me parece muy especial. Por favor, lean los los versos 4 al 10. De Efesios, Efesios 3, versículo. del 4 al 10. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Sigo. Hasta el 10, por favor. Para que multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y protestantes en los lugares celestiales. Hasta ahí. Ajá. Hasta ahí, está ahí. Listo. Entonces, si nos fijamos, ¿cierto? Habíamos usado primero los 6 capítulos de Efesios, entendiendo de que dice estar en Cristo, ¿cierto? Cristo en nosotros. Que Él, al final, Él es el que hace la regeneración, Él es el que trae sanidad a nuestra vida. Necesitamos enseñarnos, ¿cierto?, a nosotros mismos acerca de eso y tener esa certeza y esa seguridad. ¿Qué nos anuncia Pablo? ¿Qué nos cuenta Pablo? Pablo dice, yo recibí este regalo. ¿Sí? Cuando habla de esta gracia, dice, yo recibí este regalo. ¿Y cuál es el regalo? Dice,
el regalo era anunciar a los gentiles, ¿cierto? Y que también eran coherederos y miembros del misterio del cuerpo de Cristo. Entonces dice, también son parte del cuerpo de Cristo, también son coherederos, pueden entrar, ¿cierto?, hasta salvación. Pero ¿por quién lo recibió Pablo? ¿Quién se lo reveló? El El Espíritu Espíritu. Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el verso 5 que el Espíritu fue el que le reveló, ¿cierto?, esta gracia y además le encomendó compartirla con otros. Entonces dice, este misterio, ¿cierto?, que en otras generaciones estuvo oculto y de hecho en el Antiguo Testamento nos habla, ¿cierto?, de este misterio oculto que iba a ser revelado a los hombres luego. Y es revelado, ¿cierto?, el que nosotros en el fondo tenemos esta salvación tan grande. Y esta salvación que está en Cristo Jesús, ¿cierto?, la encontramos a través del Evangelio. Y dice, él fue hecho ministro. Sin embargo, dice, a mí que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar, primeramente. Pero en segundo lugar, dice, las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar. O sea, no solo de anunciar, sino además de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios en todas las cosas. ¿Para qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, es decir, de nosotros, iglesia, de nosotros, cuerpo de Cristo, de nosotros vivificados, de nosotros regenerados, ¿cierto? Y le vamos a dar a conocer, no solamente recibimos nosotros la revelación, sino que se la vamos a dar a conocer a otros y a los principados y a las potestades en las regiones celestes. ¿Se fijan la profundidad del Evangelio, la profundidad de esta regeneración, de este estar en Cristo? Es decir, yo no solo voy a tener comunión con el Padre, no solo hablo con el Padre, no solo tengo esta intimidad, ¿cierto?, con el Padre, porque el Espíritu Santo mora en mí. ¿Ya? O sea, yo digo hacia allá, pero en el fondo para hacerles entender que estoy hablando, ¿cierto?, tengo esta intimidad con el Padre, sino que además, ¿cierto?, le digo a principados y a potestades que no tienen autoridad. Un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, un espíritu de rechazo, un espíritu, ¿cierto?, que viene sobre mí a intranquilizar mi vida. ¿Verdad? Le estoy diciendo que está fuera porque ya no tiene autoridad sobre mi alma. Esto externo que venía sobre mi alma, ¿cierto?, no tiene autoridad. Nunca la ha tenido. Yo se la di por ignorancia. Eso no me salva, pero se la di, ¿cierto? Entonces ahora dice Pablo, tengo la autoridad para decirle a huestes y a potestades que no tienen ninguna autoridad sobre mí. Conforme al propósito eterno, ¿cierto? Nos terminaba Oriel el texto, ¿cierto?, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿qué necesito? Dice los versos siguientes, dice que versos 15 y 16 del mismo capítulo 3 de Efesios, dice, de quien toma todo nombre, toda familia, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, al Padre dirijo mi oración, ¿verdad? Para que me dé conforme, ¿cierto?, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Entonces, que este hombre interior mío, ¿cierto?, sea fortalecido por el Espíritu Santo, sea transformado, dice, porque así arraigados, ¿cierto?, es decir, echando raíces en el amor de Dios, yo sea transformada. Que yo entienda que no soy yo la que beso las heridas de Cristo, sino que es Él el que viene a besar, ¿cierto?, y a restaurar mis heridas. Sí, esto un poco les hacía mención, ¿cierto? No sé si
si estaban algunos en ese momento, pero les contaba que yo de niña iba a una capilla, ¿cierto? Y le besaba los pies a Cristo y las rodillas, pero donde estaba la sangre. Entonces en esa imagen a mí me causaba mucha impresión y yo lo besaba, pero debe ser porque mi mamá de niña nos cantaba esta canción de sana, sana colita de rana y no sé qué, y al final nos daba un beso en las heridas. Y nosotros nos quedábamos tranquilos, ¿sí? O sea, nos caíamos y mi papá decía, no, ven para pararte. Y nosotros nos parábamos y llegábamos donde mi papá para que nos besara, ¿cierto? Las heridas. Y el Señor me decía, tú, ¿cierto? Ya no necesitas besar mis heridas, yo sano tus heridas, yo te restauro, yo te sano. Y eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Dejar que el Señor haga. Entonces, si nuestra vida exige un nuevo nacimiento, si nuestra vida inicia con una nueva identidad, es lo que queremos descubrir. De eso se trata, ¿cierto? Esta clase de Sanidad Interior 2, descubrir esta nueva vida, descubrir este nuevo nacimiento, descubrir la nueva identidad, descubrir, ¿cierto? Que no solo el ser cristiano no se trata de recibir, sino de ser, de llegar a ser alguien y que lo que soy es lo que determina lo que hago y no al revés. Entonces, cuéntenme qué piensan al respecto. ¿Qué les parece? De eso vamos a estar hablando las próximas semanas, no se preocupen, aquí no terminó el curso. Esto es apenas la introducción, ¿sí? Es para que podamos saber, ¿cierto?, a qué vamos, de qué se trata esto. Se A trata mí de... me, Ana. ay, perdón, Sí, no, sigue, sigue. a mí me encanta ver cómo el primer paso, digo yo, es el reconocer, ¿no? Porque decías, una cosa es el cristiano que va el domingo a la iglesia, sí, y que levanta sus manos, pero solo cada quien sabe cómo está haciendo realmente su adoración y cómo está haciendo realmente su corazón, ¿no? Mm, Entonces, como que viendo de todo esto, creo que el primer ejercicio, digamos, sabiendo de antemano que el Señor es el que nos sana y que nos ama, que sus heridas fueron hechas para sanarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, ¿sí? Que no ujú, necesitamos ir nosotros, como dices tú, a besárselas, sí. porque Él mismo decidió ir a la cruz para que nosotros experimentáramos la sanidad y la salvación que viene de Él. Pero Mm, entonces me gusta esa confrontación y es de las cosas que a mí me gusta de la palabra de Dios y del Señor en estos temas, el poder uno decir, ok, esta soy yo, ¿sí? El Señor ya lo sabe, pero sí. en estos temas de sanidad interior, creo que el primer paso es poder identificar y poder decir con honestidad a nuestro Dios, esta soy yo, ¿sí? Esto es lo que yo necesito traer a tu corazón, porque entonces en ese momento en que reconocemos nuestra área de sanidad, Ujú, entendemos que necesitamos de la gracia de Dios y le damos permiso al Espíritu Santo para que venga y restaure. Entonces es como ese primer paso, el poder decir, ok, sí, esta área, esto soy yo, esto es lo que me está pasando, esto es lo que necesito. eh, y pues es un ejercicio demasiado honesto y sincero delante del Padre, ¿no? Si no se hace así, sí. definitivamente no se experimenta la La gracia, porque yo sanidad. siento que por eso muchas áreas de mi vida, digamos, de sanidad interior, yo las he trabajado, pero recaigo en ellas. Entonces me doy cuenta que tal vez hay áreas que no he confesado, digamos, o no he podido decirle al Señor, está bien, sí, entra este pedazo de mi cuarto de San Alejo y reconozco que aunque te recibí, aunque reconozco que tú eres mi Señor y Salvador, aunque sé que soy salva por gracia, aún no experimento la libertad en Cristo porque no he tenido la capacidad, ¿sí? Y no la capacidad, sino el verdadero deseo de dejarte entrar a ese cuarto del San Alejo, Exacto. esas áreas que Mm, definitivamente solo el Señor conoce, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué recurro fácilmente? Recaigo en lo mismo.
Sí. porque definitivamente hay algo que está ahí tapado, la olla, literal, la herida, le pusimos la cura y creímos que eso listo, ya sanó, no la desinfectamos, no la limpiamos, no le hicimos como todo el proceso que se tiene que hacer Mm. para que una herida cicatrice, en realidad cicatrice. Hay heridas que uno se da cuenta que tiene costra, pero si tú te la ponchas, inmediatamente brota sangre Sí. o muchas veces pus, Ujú, porque la herida claro. no ha sido sanada. Entonces, creo que o sea, para mí es bueno, digamos, y le voy a pedir al Espíritu Santo que en este tiempo revele esas áreas eso en mi corazón que necesita esa sanidad interior completa, ¿no? Ujú. Bueno, ahora estaremos orando todos por eso, ¿no? Aquí toca orar los unos por los otros, porque Pero podamos, sí, ¿cierto? Sí, yo sí, oro por claro. eso, o sea, yo oro Sí. por la clase, oro por la Ajá. iglesia y yo siempre Sí. que oro por algo especial con relación al Señor, yo se lo pido también para el Señor. Yo digo, aviva nuestro espíritu, Claro. despierta nuestro espíritu Ujú. como Así es. iglesia. Entonces, pero sí me siento que es una oportunidad y que no me la quiero perder, ¿sí? O sea, como me doy Está cuenta que bien. hay áreas de mi vida donde recaigo fácilmente y entonces mi examen o lo que hago después de oírte hablar, por eso no opiné, sino me medité un poco, es, ok, necesitamos preguntarle al Espíritu Santo, porque nadie está, o sea, bueno, no sé si a todos les pase, ¿no? Pero necesitamos preguntarle al Espíritu Solo Santo como, Diana, bueno, solo a ti. ¿cuáles son cuál es esa cosita ahí que no deja que sanes? Porque esa es la verdad Sí. de Cristo, somos sanos en Cristo. Yo, hay algo que no podemos olvidar, que comienza la etapa, ¿cierto?, de recibir a Cristo, de tener una nueva vida y somos siendo regenerados, ¿cierto?, hasta la venida del Señor Jesucristo o cuando Él nos levante, si es que hemos ido a nosotros antes que levante, ¿cierto? Nosotros vamos a ser perfeccionados. Estamos siendo, no hemos alcanzado todos, nadie ha alcanzado la estatura, ¿cierto?, del Señor. Sí, Eso es un proceso. Entonces, algunos tenemos unas áreas más fuertes que otros, ¿sí? Entonces, creo que esa es la diferencia, que algunos somos, ¿cierto? Hemos alcanzado madurez más en unas áreas que otras. Y creo que citaste algo muy, muy, muy bueno, que es la honestidad. O sea, yo necesito ser honesta con el Señor. Cuando entro, ¿cierto? Y estoy en el lugar santísimo, necesito contarle a Él y también recibir de Él, porque yo también podría ser muy honesta, pero en mis creencias, en lo que yo creo que necesito, o en lo que yo creo, ¿cierto?, cómo debe ser el asunto, pero otra cosa es lo que dice Él, que al final fue el que nos creó. ¿Qué más? Leyendo aquí Efesios, hay algo que me encanta y fue Sí. una de las cosas cuando empecé pues a involucrarme, a dejar que el Señor trabajara más en mí, es este Efesios 14 que el título es El amor que excede todo conocimiento. Ujú, Me encanta saber cómo el Señor actúa en nosotros y una de las cosas principales que habla aquí es que el Señor eh, nos ama muchísimo, porque estaba viendo aquí que dice, seáis plenamente capaces de conocer con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y ajá, la altura de conocer el amor de Cristo. Es decir, el Señor nos ama tanto y cuando tú sientes ese amor en realidad es lo que permite ese lazo tan fuerte que pues ya es difícil imposible de romper. Y siempre recuerdo mi camino hacia el Señor y una de las cosas que siempre lo digo y no me canso de repetirlo es como yo descubrí el amor que tiene el Señor hacia mí, como ese amor me da paz, me da tranquilidad. Y como aquí lo reitera, o sea, que a través de ese amor, pues eso se arraiga y eso da fortaleza a nuestro ser interior, que entiendo yo ahora, que es nuestro espíritu. Y el Señor se ajá. arraiga con ese amor y eso es lo que nos permite seguir adelante. En realidad, me encanta de verdad saber cada vez que el Señor nos ama tanto y que eso excede todo conocimiento, porque sí, yo puedo ser consciente de lo que dice la teoría, el mundo, lo que sea, Ujú, pero en realidad cuando tú sabes del amor de Cristo, pues, no hay teoría que debata lo que el Señor es para ti, lo que el Señor hace en ti. O sea, para mí eso es lo más importante, así. es el amor con el que Él se acerca, o sea, ese amor que muchas veces los seres humanos estamos buscando y no sabemos ni qué es lo que buscamos.
Ujú. Hasta que llega ese amor que te invade, que te hace sentir esa paz, esa tranquilidad, eso que el mundo definitivamente no da. Y de ahí en adelante, pues yo siento que todo fluye, o sea, todo Así fluye. Cada vez es. que el Señor está y que tú entiendes que el Señor te ama y tú dejas que el Señor te ame, en realidad pues, Sí. todo lo demás fluye. Me encanta este párrafo del 14 al 19, está hermoso, de verdad. Ajá, así es. Fíjate que eso es el texto comienza, dice que estamos siendo arraigados, ¿cierto? Y cimentados en ese amor. Entonces, qué rico es poder sentirse pleno, como dices tú, ¿cierto? Muy, muy bien, porque nos podemos sentir plenos, nos podemos sentir satisfechos a pesar de las circunstancias, ¿sí? Entonces, el hecho de sentirme plena y de sentirme satisfecha a pesar de las circunstancias me permite seguir adelante sin temor. Entonces, fíjense que lo contrario al amor es el temor, no es odio, ¿ya? Entonces, nos hace experimentar, ¿cierto?, que estamos a salvo, que estamos bien, que estamos seguros. Creo que definitivamente el Señor va haciendo eso. ¿Quién más? ¿Alguien más? Recordemos entonces que lo que les decía en la presentación, ¿verdad? Cuando tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿cierto? Como introducción, en el alma nosotros percibíamos todas las cosas en relación a Dios, a la creación y a nosotros mismos desde lo externo, desde el mundo, si quieren llamarlo así, ¿verdad? Desde el mundo. Esa era nuestra fuente en el fondo de información, porque nuestro espíritu estaba muerto. Entonces, al llegar Cristo a nuestra vida, vivifica nuestro espíritu, nos da nueva vida y por lo tanto ya el Espíritu Santo es el que comienza a generar esta información y tenemos que, ¿cierto? Y se produce obviamente esta lucha entre la información que nos trae el mundo, ¿cierto? Que a nosotros nos gusta tanto porque nos gusta buscar qué dice el mundo, qué opina el mundo, qué cree el mundo, ¿cierto? Y nos vamos apropiando y dejando engañar a nuestra alma, a nivel de los pensamientos, a nivel de las emociones, ¿cierto? Y aún de las decisiones que tomamos. Entonces, ahora, ¿qué estamos buscando a través de la sanidad interior, ¿cierto? A través de estudiar esto, entender que el mismo Espíritu Santo es el que viene, ¿cierto? Y ya toma el control de estas dos áreas. ¿Cómo lo va a tomar? Cuando yo se lo cedo. ¿Cómo lo va a tomar cuando yo le cedo esa autoridad? Cuando le digo, como nos dice Ana, ¿cierto? Como nos están diciendo, entra a esta área de mi vida. Y eso va a ser paulatino. Este año estamos tratando un área con el Señor y el otro año vamos a estar y vamos a tener 80 y vamos a estar tratando otra área con el Señor. Si es que el Señor nos permite estar aquí con vida y como yo entiendo que ustedes vienen de familias longevas, sí, porque ya el abuelito de Oriel tiene ¿cuánto? 104 tiene el abuelito. La abuelita de Silvia tiene 96. 100. 100 tiene la abuelita de Silvia, cumplió ahora hace poquito, sí, hace unas semanas atrás. Entonces, de familia longeva, cuando usted tenga 98, usted se va a acordar de mí porque el Señor todavía va a estar tratando, ¿cierto? Algo en su carácter y nos va a estar regenerando, nos va a estar transformando al carácter de Cristo, ¿sí? Si esto fuese así, otro sería, ¿cierto? Otro gallo cantaría. Pero bueno, vamos a ir en el paso a paso. Vamos a ir, ¿cierto? Disponiéndonos a que el Señor siga obrando en nosotros y cada día yo creo que desde el momento en que conocimos al Señor, que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, hasta el día de hoy, hemos tenido grandes cambios. ¿Sí? Ustedes han tenido grandes cambios. Yo creo haber conocido a la mayoría, ¿cierto? En sus primeras etapas y verlas ahora, veo que el Señor ha hecho grandes cambios. Entonces, en esos cambios, ¿cierto? Necesitamos afianzarnos, necesitamos fortalecernos. ¿Algún otro comentario? Y oramos. Recuerden que les prometí que íbamos a estar hasta las 8, 8:15, como mucho, en nuestra primera clase.
¿Algún otro comentario? Yo siempre he dicho que estamos todos los días en un proceso, que estamos todos los días en diferentes cambios, porque siempre, en el día uno siempre hace algo que no le agrada al Señor. O bueno, hablo por mí. Y definitivamente que cuando entro en comunión con Él, a orar, que ya voy a entregarle el día para entregarle la noche también así. Yo le pido que Él me perdone porque a veces hago cosas que ni yo misma sé que están mal y que trabaje en eso, como decía Anita, hay cosas que quizá uno no, a veces ni uno mismo sabe Mm, que está actuando mal, pero a la final lo está haciendo. Entonces, que el Señor tome el control sobre eso y que el Espíritu Santo pueda guiarnos, pero yo sí digo que los cambios que yo personalmente he tenido han sido muy grandes, pero que todavía sigo trabajando y como dice mi Tere, hasta de que la me eternidad. muera seguiremos trabajando porque a la final eh, es así, ¿no? Aunque queramos, siempre vamos a tener esa parte humana que nos va a hacer cometer alguna cosa que al Señor no le va a gustar. Así que eh, hay que dejarse guiar, hay que dejarse tomar de todas esas cositas que faltan por mejorar, pero yo sí siento que no, 100% eso no va a ser ni de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en un año, así que hay que seguir, pero lo más importante es siempre estar abiertos a que el Señor trabaje, Así es, que el Espíritu Santo trabaje y nos guíe. así es. ¿Qué más? Yo no sé si leímos hace un momento Salmos 16, no, Salmos 16, no creo no, que no lo no. leímos, ¿no? Porque hay No. una palabra aquí que sí me vino con lo que estamos hablando con respecto al tema de Ujú. cómo el Señor trabaja a través del Espíritu Santo, ¿no? Y me viene el Salmo 16, eh, del 8 en adelante, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Ujú. Mi carne también reposará confiadamente. Llegará un punto que nuestra carne también, que como dice Ángela, cierto, estamos expuestos. Hay un punto que ya nuestra carne va a confiar, como dice aquí, mi carne también reposará confiadamente, Sí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea mi corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, sí. no gozo solamente, sino gozo 100%, de una plenitud de gozo. Y sigue diciendo, Mm, delicias a tu diestra para para siempre. O sea, siempre. estar con el Señor definitivo ¿qué más? O sea, ¿qué más no te queda claro? O sea, Sí. realmente está dicho, o sea, está escrito y es verdad, ¿no? Y Ujú. ciertamente es esto, ¿no? Todos los días comienzan en pedirle y a los pies del Señor, darle las gracias, pedir perdón por las visiones, por los pensamientos, por los pensamientos y todo lo que de repente muchas veces no surge por la carne. Y seguro que el Señor entiende y Él está ahí esperando solamente, o sea, Él está esperando a que nosotros vayamos donde Él. Él no espera que nosotros seamos eh, pulcros o no sé, que no tengamos marcas. Al contrario, está ahí esperando solamente que vayamos donde Él para gozar de la plenitud de gozo y Así de las es, delicias que hay en su diestra, ¿no? O sea, la invitación, como dice, la mesa está servida, ve. así es. Gracias, Ariel. Bueno, y como dice Efesios 3, ¿cierto? El verso 20 dice, y aquel que es poderoso para dar todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, es decir, el Espíritu Santo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Oremos. Oriel, ¿quieres despedirnos en oración? Por favor. Con mucho gusto. Papito lindo, Padre Celestial, Señor,
tú que estás en el cielo, que estás con nosotros aquí, Señor. Te damos las gracias, ante todo por la oportunidad que hemos tenido por poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que esa semilla, Señor, que haya caído en ese terreno fértil de nuestra alma, Señor, que dé fruto a ciento por uno, Señor. Que seas tú, Señor, aleluya, que esa semillita que está ahí florezca de frutos en nuestra vida, Señor, y que nosotros también somos portadores de esta misma palabra a todas aquellas personas que están en nuestro entorno, Señor. Aleluya. Ayúdanos a tener, Dios mío, Señor, esa facilidad de expresión, a tener esa facilidad de comunicación, a enseñar a todas aquellas personas que están en nuestro entorno, nuestra vivencia, basadas en tu palabra, Señor, y que también podamos, Dios mío, Señor, ser de portadores, Dios mío, Señor, de tu buenas nuevas, Señor, que el pueblo que está aquí, Señor, sepa que tú les amas, Señor, y que tú estás esperando con los brazos abiertos que vayamos donde ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por la vida de todos los participantes de Pérez, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por la sabiduría que tú pones en ella, Señor, en la palabra, Señor, el interés de nosotros, Señor, ese oído abierto para poder entender, Señor. Damos las gracias, Señor, porque tú obras a través de nuestros pastores. Bendice a Yair, bendice a Tere. Bendice, Dios mío, Señor, este curso, Señor. Permítenos poder participar, Señor, y si no, ponemos al día en aquellos que en el momento que no podemos participar, Señor, te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado. Y te damos las gracias, Señor, por perdonar todas nuestras iniquidades, Señor, todos aquellos pecados, ya sea por obra o omisión que hemos cometido, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que sigas trabajando en nosotros, Señor, que somos aquel barro, Señor, que tú transformas, Señor, hasta el día que tú llegues y encuentres esta obra perfeccionada, Señor, te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la familia de Dios mío Senfol. Gracias, Dios mío, Señor, por cada uno de los hermanos en la fe, Señor. Te pedimos por sus necesidades, Señor, por cada una de sus peticiones, Señor, que se hagan, Dios mío, que se concreticen de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias por tu perdón. Gracias, Dios mío, Señor, aleluya, por todo lo que tú has proveído, Señor, para que podamos estar aquí, Señor. Damos las gracias, Dios mío, Señor, pidiendo, Dios mío, que llenes de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, a nuestros pastores, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, nos vemos entonces, lo prometido es deuda, 8:13. Nos vemos entonces la próxima semana. Que el Señor les bendiga y que tengan buenas noches. Amén. Gracias. Amén, que